El edicto de Augusto César golpea Nazaret como un trueno. En la plaza principal, los soldados romanos clavan pergaminos sobre las vigas de madera. El sonido del martillo contra el metal resuena en cada callejón. José se detiene frente a la puerta de su taller, sosteniendo una lista de provisiones. El censo no es una petición, es una orden directa. Cada familia debe registrarse en su lugar de origen, sin excepciones. José entra en la casa y comienza a mover sacos de grano y odres de agua. Sus manos se mueven con una rapidez inusual. El aire se vuelve pesado. Fuera, los vecinos discuten en voz alta, señalando hacia el camino que lleva al sur. José mira hacia el rincón donde María descansa. Sabe que el viaje es largo y que el tiempo corre en su contra. José parte. Mira atrás su hogar. José empuja la puerta de madera. El chirrido del gozne rompe el silencio del patio. María se pone en pie, apoyando una mano contra el muro de piedra para estabilizarse. José carga el morral sobre su hombro, sintiendo el peso del grano y las herramientas que ha decidido llevar. Ella toma una pequeña bolsa con agua y la sujeta con firmeza. Cruzan el umbral y el polvo del camino se levanta bajo sus pies. No hay despedidas, solo el sonido de sus pasos sobre la tierra seca. José camina un paso por delante, tanteando el terreno con un bastón de madera para evitar las piedras sueltas. María sigue su ritmo, aunque cada movimiento requiere un esfuerzo visible. Se detienen un momento frente al pozo. El cubo metálico golpea el borde con un sonido hueco. José mira hacia atrás, hacia la sombra de su taller, ahora vacío. El sol comienza a subir, proyectando sombras largas que se estiran sobre el sendero. María ajusta su paso, buscando el equilibrio en la pendiente que desciende hacia el valle. José no mira hacia atrás de nuevo. Sus manos se cierran con fuerza sobre las correas del morral. Dejan atrás los muros de Nazaret, perdiéndose entre los olivos. La casa queda atrás, cerrada y en silencio, mientras ellos avanzan hacia el sur, marcando el inicio de una ruta que los aleja de todo lo conocido. El sol asciende hasta el cenit, convirtiendo el camino en una franja de luz blanca y cegadora. El calor rebota contra las rocas. Él se detiene, buscando una sombra inexistente bajo los arbustos espinosos. El polvo del sendero se pega a su piel. María se apoya contra un saliente de piedra. Su respiración es entrecortada y audible. José se acerca y le ofrece el odre de agua, pero el cuero está caliente y el líquido apenas humedece sus labios. El sol inclemente no da tregua. El zumbido de los insectos. José observa el horizonte, donde el aire vibra por la temperatura extrema. Él intenta forzar una sonrisa, pero sus labios están agrietados. Se inclina, recoge un puñado de arena y la deja caer. La fatiga se acumula en sus piernas, que se hunden en el suelo arenoso. María vuelve a caminar, arrastrando los pies, mientras José la guía sujetándola por el brazo para evitar que tropiece. José aprieta los dientes, fija la vista en un punto distante y sigue adelante, mientras el sol continúa su ascenso implacable. María se detiene. Sus rodillas ceden bajo el peso que carga. El suelo, cubierto de guijarros afilados, parece elevarse contra sus pies. Ella intenta dar un paso, pero el pie derecho se arrastra, dejando un surco irregular en la tierra seca. Cada contracción muscular en su abdomen se traduce en una mueca que recorre su rostro. José nota el cambio en el ritmo, se gira y extiende las manos. María se apoya en su hombro. El peso de su cuerpo se transfiere a la estructura ósea de José. Ella respira con un siseo constante. Un guijarro se desplaza bajo su talón y ella pierde el equilibrio. José reacciona al instante, rodeando su cintura con ambos brazos. El sudor resbala por la frente de María, goteando sobre la tierra. Ella cierra los ojos, concentrando toda su voluntad.
Sus manos se aferran a la túnica de José, tensando la tela hasta que los nudillos se tornan blancos. Él la mantiene erguida. Avanzan centímetros, una distancia que parece inabarcable. José no la suelta, su brazo firme es el único soporte. El sol comienza a descender, tiñendo el cielo de un tono cobrizo que alarga las sombras sobre el sendero. José levanta la vista y se detiene en seco. A lo lejos, sobre una colina escarpada, las siluetas de piedra de Belén emergen recortadas contra el horizonte. No son más que muros irregulares y techos planos, pero la visión detiene el avance de los viajeros. María levanta la cabeza, sus ojos recorren la línea de las murallas. Sus manos, que antes se aferraban con fuerza a los brazos de José, se relajan apenas unos milímetros. Un suspiro largo escapa de sus labios. José ajusta su agarre, sintiendo la tensión en sus propios hombros. La proximidad del pueblo trae consigo una urgencia nueva. Sus pasos, antes erráticos y lentos, cobran una cadencia más firme, impulsados por la meta que ahora es tangible. El polvo se levanta bajo sus pies al acelerar el ritmo. Se acercan a la base de la colina, donde el camino se estrecha y comienza a serpentear hacia la entrada principal. José observa las torres de vigilancia. María aprieta los labios, concentrando sus fuerzas para el último tramo de la subida. La ciudad se convierte ahora en una barrera física que deben conquistar. José llega a la primera puerta de madera pesada. Golpea con el puño, un sonido seco que resuena en la calle desierta. Espera. Nadie responde. Vuelve a golpear, esta vez con más fuerza, hasta que sus nudillos duelen. Una rendija se abre apenas unos centímetros. Un par de ojos observa a la pareja, recorre la figura exhausta de María y se detiene en el vientre abultado. La puerta se cierra de golpe, el cerrojo metálico cae con un chasquido final. José se desplaza a la siguiente posada. Sus pasos resuenan sobre el empedrado irregular. Se detiene ante una entrada iluminada por una antorcha. Llama con urgencia. Su voz se quiebra al pedir un lugar donde descansar. Desde el interior, una voz áspera responde con un rotundo no. José insiste. Da un paso hacia adelante, pero la puerta se mantiene firme. Intenta en una tercera casa. El dueño ni siquiera abre la hoja de madera. A través de la pared, le grita que no hay espacio para nadie más. José retrocede. Su respiración se acelera. Mira a María. José se detiene ante la entrada más grande de la calle. El aroma a pan recién horneado y vino caliente se filtra por debajo de la puerta, un contraste cruel con el aire gélido de la noche. Golpea con los nudillos, un sonido rítmico que interrumpe el murmullo de voces en el interior. La puerta se abre apenas lo suficiente para dejar salir un chorro de luz amarillenta. Un hombre corpulento aparece en el umbral, sosteniendo una lámpara de aceite que proyecta sombras alargadas sobre el suelo. José da un paso al frente, su voz apenas un susurro ronco. El posadero no responde de inmediato. Sus ojos recorren el espacio vacío detrás de José, evitando cualquier contacto visual con la pareja. El hombre exhala una bocanada de aire viciado. Su rostro permanece impasible, una máscara de indiferencia absoluta. Con un movimiento lento y mecánico, levanta una mano callosa y señala hacia el extremo oscuro del camino, donde un muro de piedra se pierde en la penumbra. No hay palabras de consuelo, ni siquiera un gesto de cortesía. El posadero señala el establo, un cobertizo de madera vieja y paja seca, y deja caer la pesada puerta de madera. José se queda inmóvil frente a la madera cerrada, sintiendo el peso del rechazo. El silencio vuelve a reinar en la calle. La humillación es total. José gira sobre sus talones. Sus pies se hunden en el barro acumulado en el borde del camino. María da un paso vacilante. Su mano busca el brazo de José para encontrar un apoyo firme. El trayecto hacia el fondo del callejón es una procesión lenta.
Cada movimiento de María es una lucha contra el peso que carga en su vientre. El aire se vuelve más denso, cargado con el olor acre del estiércol. A medida que se alejan de la luz de las posadas, la oscuridad los envuelve por completo. José camina con la cabeza baja. La distancia hacia el establo parece estirarse con cada paso. María se detiene un instante. Su respiración se vuelve irregular. José la sostiene, esperando a que ella recupere el aliento, mientras sus ojos se fijan en la estructura de madera que se alza ante ellos. Es un cobertizo de paredes irregulares y techo bajo, apenas un refugio improvisado. Llegan finalmente ante la entrada. El chirrido de las bisagras metálicas oxidadas rompe el silencio. Ante ellos, solo queda la penumbra y el calor animal. El camino termina aquí. José cruza el umbral. El aire dentro es denso, saturado con el vaho de los animales y el olor a tierra removida. Un buey se agita en la sombra, golpeando el suelo con una pezuña, y José debe esquivar el movimiento brusco de un costado que le roza el hombro. Sus manos comienzan a trabajar de inmediato. Se arrodilla sobre el suelo irregular, donde la paja se mezcla con el lodo y los restos de excremento seco. Con movimientos rápidos y decididos, aparta los montones de heno podrido hacia las esquinas, creando un área despejada en el centro. El polvo se levanta con cada sacudida, irritando su garganta, pero él no se detiene. Empuja a una oveja que bloquea el rincón más seco. José toma un puñado de paja limpia que encuentra en un pesebre cercano y la extiende sobre el suelo, nivelando la superficie con sus palmas. Sus dedos encuentran piedras pequeñas y astillas que retira una a una, arrojándolas fuera del área delimitada. José se pone en pie, limpia sus manos contra sus piernas y observa el pequeño cuadrado de paja fresca. El espacio está listo. María cruza el umbral con pasos cortos y pesados. Sus manos buscan desesperadamente un punto de apoyo, mientras el dolor recorre su espalda. Se acerca a la pared del fondo, donde la piedra se siente gélida al tacto. Apoya su espalda contra la superficie rugosa y se desliza lentamente hasta quedar en cuclillas. El frío de la roca atraviesa su piel, pero ella apenas lo nota. Su respiración se vuelve un jadeo rítmico, un sonido entrecortado que se escapa entre sus dientes apretados. Cada contracción le obliga a tensar los músculos del cuello y a cerrar los ojos con fuerza. Sus dedos se entierran en la paja del suelo, buscando un anclaje físico. El sudor perla su frente y resbala por sus sienes. María intenta inhalar profundamente, pero el aire se le queda atrapado en el pecho, impidiéndole articular palabra alguna. El establo parece encogerse a su alrededor. El buey a su lado se mueve, golpeando la madera con fuerza, pero ella no reacciona al ruido exterior. Todo su mundo se ha reducido a la presión interna y a la necesidad de mantener el equilibrio. Sus rodillas tiemblan, incapaces de sostener el peso del momento. El dolor llega en oleadas, cada una más intensa que la anterior, obligándola a arquear la espalda contra la piedra. El momento ha llegado. El bullicio de Belén se apaga tras los muros de piedra. Afuera, el viento silba entre las callejuelas vacías, pero dentro del establo, el silencio se vuelve denso y pesado. Solo el crujir de la madera vieja y el resuello profundo de los animales rompen la quietud. Un asno, atado a un poste cercano, sacude la cabeza y el metal de su cabestro tintinea, con un eco metálico que rebota en las paredes. María, recostada contra la roca, exhala un jadeo largo que se pierde en la penumbra. Sus manos se aferran al borde de una viga, los nudillos blancos por la presión. Cada vez que el dolor la sacude, el ganado se inquieta. Una vaca se desplaza, golpeando el pesebre con el hocico, y el sonido seco de la madera contra la piedra resuena como un tambor. El aire está cargado con el olor a heno seco y el calor corporal de los animales
que parecen observar la escena desde la oscuridad de sus establos. María intenta regular su respiración, pero el esfuerzo le arranca un gemido sordo que se mezcla con el masticar rítmico de los bueyes. La noche avanza, implacable, y el establo se convierte en una isla aislada del mundo exterior. No hay voces, no hay ayuda, solo la presencia de los animales. José se arrodilla sobre el suelo de tierra apisonada. Sus dedos buscan en el jatillo los pocos retazos de tela que trajeron desde Nazaret. Despliega los paños con lentitud, alisando las arrugas sobre el heno seco. Sus manos, endurecidas por el trabajo, tiemblan visiblemente. Mira hacia la entrada, donde la sombra de María se recorta contra la pared, y luego vuelve a bajar la vista hacia el pesebre. No hay agua caliente, no hay parteras, solo el silencio del establo y la urgencia que late en el aire. José apila los paños a un lado, asegurándose de que estén al alcance de su mano. Sus dedos repasan el borde de la madera del pesebre. El temblor en sus manos aumenta cuando escucha el cambio en el ritmo de la respiración de María. Se pone en pie, con los músculos tensos. Sus palmas sudan, pero las limpia contra sus piernas antes de ofrecer apoyo. Cada movimiento es deliberado, una coreografía de preparación. Él ajusta los paños una última vez, dejando todo listo sobre la paja, mientras el aire del establo parece cargarse de una electricidad estática. La oscuridad se asienta en los rincones del establo, borrando los límites entre las vigas de madera y la piedra rugosa de las paredes. El aire se vuelve denso, casi sólido, atrapando el calor que emana del ganado. Una viga del techo cruje bajo el peso de la paja. La luz de la luna apenas logra filtrarse a través de las rendijas de la puerta, proyectando sombras alargadas que se retuercen sobre el suelo. Cada rincón parece contraerse, cerrándose sobre la pareja como si el propio edificio fuera consciente de la magnitud de lo que está por ocurrir. El silencio no es vacío. Es una presión constante contra los oídos, una expectativa que hace vibrar el suelo bajo los pies de José. Él observa cómo la penumbra devora los detalles del pesebre, dejando solo una silueta oscura en el centro de la estancia. La oscuridad es absoluta, sin embargo, en el centro de esta negrura, algo comienza a cambiar. Un destello sutil parece nacer de la nada. José clava la mirada en el centro del establo, sintiendo que la oscuridad se desgarra ante la inminencia de una presencia nueva. María se desploma contra la piedra fría de la pared. Sus manos se cierran con fuerza sobre el antebrazo de José. Sus nudillos se tornan blancos por la presión. El dolor se manifiesta en la rigidez de su mandíbula. José rodea la cintura de María con sus brazos, anclándola al suelo para que no ceda ante el agotamiento. Él aprieta los dientes, sintiendo cada espasmo que recorre el cuerpo de ella. María inclina la cabeza hacia atrás, buscando aire. José ajusta su postura, usando sus rodillas para estabilizarla, convirtiéndose en el soporte físico que impide su caída. Cada respiración de María es un jadeo corto y entrecortado que resuena en la estrechez del establo. José no afloja el agarre. Sus brazos actúan como una estructura rígida que sostiene el peso de la vida. El clímax del dolor se traduce en una inmovilidad tensa, un instante donde toda la fuerza se concentra. El movimiento cesa. María suelta el brazo de José, sus dedos se relajan sobre la piedra rugosa mientras su pecho sube y baja con una lentitud calculada. José permanece inmóvil, con los pies plantados firmemente en la tierra compactada del establo. El aire, antes cargado de jadeos, se vuelve estático. Incluso el ganado ha dejado de masticar. Las bestias permanecen estáticas, con las orejas erguidas hacia el centro de la estancia. Una gota de sudor desciende por la sien de José, pero él no parpadea. El silencio se vuelve denso, una barrera física que envuelve el pesebre. Afuera, el viento ha dejado de silbar entre las grietas de las paredes de adobe. La noche parece haber contenido el aliento,
suspendiendo el curso de las estrellas sobre el techo de paja. En este rincón olvidado, la presión atmosférica aumenta, haciendo que el polvo en suspensión se detenga en el aire. Cada fibra de madera, cada piedra del muro, parece vibrar. La oscuridad se ha vuelto tan espesa que los contornos de los objetos se desdibujan, dejando solo la silueta de los tres protagonistas en el centro. El tiempo se dilata. El mundo entero se ha reducido a este espacio de pocos metros, esperando el impacto de algo que romperá la inercia de la historia. La tensión alcanza su cenit. Un sonido agudo corta la inmovilidad del aire. Es un llanto, una vibración sonora que golpea las paredes de piedra y rebota en la madera seca. El eco se expande, desplazando el polvo acumulado en las vigas del techo. El ganado, antes estático, se agita. Los animales golpean el suelo con sus pezuñas, rompiendo la calma del pesebre. El aire, que permanecía denso y estancado, comienza a circular con el movimiento de los pulmones del recién nacido. José da un paso adelante. Sus botas crujen sobre la paja seca, marcando el fin de la espera. El llanto se intensifica, una frecuencia constante que obliga a todo lo que rodea al pesebre a reaccionar. La luz de una pequeña lámpara de aceite parpadea ante la corriente de aire generada por el grito. María se mueve. Sus manos se extienden para recibir la vida que acaba de emerger. El sonido del llanto es ahora el eje central del espacio, una fuerza que desplaza el frío y la miseria. Las sombras en las paredes se alargan y se contraen al ritmo de los espasmos del niño. Cada nota de ese llanto es una ruptura, una fractura en la oscuridad que reinaba hace un instante. María acerca al niño hacia su pecho. Sus manos, marcadas por el viaje, se mueven con precisión sobre la piel del recién nacido. Ella toma los trozos de tela que José ha dispuesto sobre una superficie plana. Envuelve el cuerpo pequeño, ajustando los pliegues para asegurar que el calor se mantenga. El niño se agita. Sus manos diminutas se cierran sobre el tejido áspero. María completa el nudo, asegurando la envoltura con un movimiento firme de sus dedos. Se levanta lentamente, apoyando su peso contra el poste de madera del establo para recuperar el equilibrio. Sus pasos son cortos y calculados sobre el suelo irregular. Se acerca al pesebre, una estructura de madera tosca y gastada que antes contenía grano. Ella inclina el torso, extendiendo los brazos hacia el centro del recipiente. El peso del niño se transfiere gradualmente hacia la paja seca que recubre la base. Ella retira las manos con lentitud, asegurándose de que el pequeño quede estable. El niño descansea ahora sobre el lecho improvisado. María ajusta un último pliegue de la tela, retirando una brizna de paja que rozaba el rostro del recién nacido. José se coloca a su lado, observando la escena en silencio. La tarea ha concluido, dejando al niño en el centro del establo, protegido por la estructura de madera. A kilómetros del establo, el cielo sobre las colinas se desgarra. Una columna de luz blanca atraviesa la capa de nubes, golpeando la ladera con una intensidad que borra las sombras de los arbustos. La hierba seca se ilumina, revelando cada piedra y cada grieta del terreno con una nitidez antinatural. Los pastores, que descansaban junto a sus rebaños, se ponen en pie de un salto. Sus manos se alzan instintivamente para cubrirse los ojos, protegiéndose del resplandor que quema la retina. La luz no es estática, pulsa, expandiéndose como una onda expansiva que barre la oscuridad del valle. Los animales, confundidos por el cambio súbito de la noche al mediodía, comienzan a balar y a tirar de las cuerdas que los sujetan. El aire se calienta, vibrando bajo la presión de la energía que desciende desde lo alto. Un pastor cae de rodillas, sus dedos se hunden en la tierra húmeda, mientras intenta comprender la fuente de aquel fuego frío que no consume, pero que todo lo revela. La luz se concentra, enfocando su haz directamente hacia el horizonte,
donde se alza el pueblo de Belén. El silencio de la noche ha desaparecido, sustituido por el zumbido de la atmósfera cargada. Los hombres se miran entre sí. La luz comienza a desplazarse, alejándose de las colinas hacia el valle. Los pastores sueltan las cuerdas de sus rebaños con movimientos bruscos. Las ovejas se dispersan, pero ellos no miran atrás. Sus pies golpean el suelo pedregoso, levantando nubes de polvo que brillan bajo el resplandor. Un pastor tropieza con una raíz, se apoya en una roca y recupera el paso sin detenerse. El aire frío de la noche golpea sus rostros, pero ellos corren, impulsados por una necesidad que supera el agotamiento. Sus pulmones arden con cada inhalación profunda. El grupo se mantiene unido, formando una línea que corta la oscuridad del campo. Al llegar al camino principal, el ritmo aumenta. Las sandalias resuenan rítmicamente sobre la tierra compactada. Se abren paso entre los matorrales, ignorando las espinas que rasgan sus piernas. La claridad que emana del cielo se refleja en sus ojos. No hay palabras entre ellos, solo el sonido de la respiración agitada. Se acercan a la entrada de Belén. La urgencia los empuja a saltar sobre pequeños canales de riego y a sortear los muros bajos. Los pastores irrumpen en el establo. La puerta de madera cede con un crujido seco al ser empujada. El aire viciado del interior, cargado con el olor del ganado y el heno, golpea sus rostros sudorosos. Sus pies se detienen en seco sobre el suelo de tierra apisonada. El polvo en suspensión danza en el haz de luz. José se levanta. Su mano se apoya en el borde de un pesebre. María sostiene al niño contra su pecho. La respiración de los pastores se apaga gradualmente. Sus miradas convergen en el pesebre. Un pastor da un paso al frente, pero sus rodillas fallan. Se desploma contra el suelo. Los otros dos lo imitan, bajando la cabeza, inclinando el torso hasta que sus frentes casi tocan el suelo. La magnitud de lo que contemplan los mantiene anclados al suelo, confirmando que el viaje ha terminado. A miles de leguas, en las altas torres de observación de Oriente, el aire es gélido y seco. 3 hombres permanecen inmóviles sobre las plataformas de piedra. Sus manos sostienen astrolabios de bronce pulido que reflejan la luz de las antorchas. El primero ajusta un lente. Sus dedos recorren con precisión los grabados del metal. De repente, su mano se detiene. Sus ojos se entrecierran, buscando confirmar lo que la lente revela. Una luz nueva ha perforado la bóveda celeste. El segundo sabio se acerca. Su respiración se condensa en el aire frío. Observa el visor. Luego levanta la vista hacia el firmamento. La estrella no sigue la trayectoria de los astros conocidos. Se desplaza con una voluntad propia, cortando el cielo hacia el oeste. El tercer hombre despliega un pergamino. Sus dedos trazan cálculos frenéticos sobre el papiro, buscando una explicación lógica que no llega. La estrella se detiene un instante, brilla con una fuerza inusual y luego reanuda su marcha hacia el horizonte. Los 3 hombres descienden las escaleras de piedra con pasos rápidos y decididos. Sus manos, que hace instantes sostenían instrumentos de precisión, ahora agarran las riendas de cuero de los camellos. En el patio de piedra, los animales se agitan, resoplando con fuerza. Los sabios cargan los cofres de madera sobre los lomos, asegurando las cinchas con nudos firmes y rápidos. El metal de los cofres golpea contra la estructura de las sillas. Uno de los hombres tira de la cuerda, obligando a su camello a levantarse. El animal gruñe. Sus patas traseras se estiran. Los otros 2 siguen el mismo ritmo. Sus movimientos son coordinados. El aire de la noche es cortante, pero ellos no se detienen. Montan sobre los lomos, ajustando su peso para equilibrar la carga. Con un tirón seco de las riendas, los camellos giran. Sin mirar atrás, los 3 hombres se lanzan hacia la oscuridad del desierto. La travesía ha comenzado. El horizonte se convierte en una línea infinita de dunas bajo un sol que calcina la arena.
Los camellos avanzan con paso lento. Sus patas se hunden profundamente en el suelo movedizo. Los 3 hombres mantienen la mirada fija en el cielo, donde la estrella permanece inalterable, marcando el rumbo hacia el oeste. El calor del mediodía hace que el aire vibre, distorsionando la visión del terreno. Los sabios se cubren el rostro con telas. Sus labios están agrietados por la sed y el polvo constante. Cada hora de marcha es una batalla contra el cansancio. A veces, el viento levanta cortinas de arena que ciegan a los animales. Ellos se detienen, esperan a que la visibilidad regrese. Al caer la noche, la temperatura desciende bruscamente. El frío cala hasta los huesos, pero no se detienen. Siguen adelante, un paso tras otro, cruzando la desolación absoluta bajo la vigilancia silenciosa del astro. El terreno se vuelve abrupto, lleno de riscos y sombras proyectadas por las formaciones rocosas. A lo lejos, el brillo de antorchas corta la oscuridad. Una patrulla de Herodes bloquea el paso principal. Los 3 hombres tensan las riendas, obligando a los camellos a arrodillarse en el silencio absoluto. Se esconden tras un saliente de piedra, conteniendo el aliento mientras el eco de los cascos de los caballos enemigos resuena contra las paredes del cañón. Los soldados pasan a pocos metros, sus voces se pierden en el viento, pero los sabios no se mueven. Sus dedos se aferran a los cofres, protegiendo la carga con el cuerpo. Esperan hasta que el último destello de fuego desaparece tras la colina. Sin perder un segundo, se levantan, guían a los animales por un sendero estrecho y escarpado que bordea el precipicio, evitando las rutas transitadas. Sus movimientos son precisos, calculados para no emitir un solo sonido. El terreno es traicionero, piedras sueltas ruedan al vacío bajo las pezuñas. Pero ellos siguen adelante, con la mirada fija en el astro que los guía hacia el oeste. Las murallas de piedra caliza de Jerusalén emergen finalmente tras la última colina, recortándose contra el cielo del atardecer. Los 3 hombres detienen sus camellos ante la puerta de la ciudad, donde el polvo del camino se adhiere a sus pieles. El guardia de turno baja su lanza, bloqueando el paso, pero al observar el porte de los recién llegados, duda y aparta el metal. Los sabios atraviesan el umbral con paso firme. Sus monturas avanzan pesadamente sobre el empedrado de la calle principal. El bullicio del mercado se detiene de golpe. Los mercaderes dejan de pregonar sus productos y los transeúntes se apartan hacia los muros laterales. Las miradas de los ciudadanos se clavan en los rostros de los extranjeros, analizando sus gestos y la extraña procedencia. Sus manos descansan sobre los cofres que transportan, sintiendo el peso de la carga bajo las mantas. La atmósfera se carga de una tensión expectante. Se adentran más en el corazón de la capital, ajenos al impacto. Los 3 hombres detienen su marcha en la plaza central. Uno de ellos baja de su montura y se dirige a un mercader con voz clara y firme. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Hemos visto su estrella y venimos a adorarle. La pregunta golpea el aire. El mercader suelta la balanza. El metal choca contra la mesa. El silencio se quiebra al instante. La frase vuela de boca en boca, saltando de los puestos de especias a las tabernas oscuras. Los transeúntes se detienen, se inclinan unos sobre otros, susurrando con urgencia. En un rincón, un hombre con la mirada fija en los extranjeros ajusta su posición. Escucha cada palabra, memoriza los detalles y se aleja a paso rápido, apartando a los curiosos. Otro individuo, apostado cerca de la fuente, abandona su jarra de agua y corre hacia las escaleras que conducen a la zona alta. La noticia ya no es un secreto. Se expande como el fuego entre la paja seca. Los espías del palacio se abren paso entre la multitud, sus rostros tensos, sus manos buscando el contacto con sus superiores. La pregunta sobre el nuevo rey ha dejado de ser una curiosidad para convertirse en una amenaza. El espía atraviesa las pesadas puertas de bronce del palacio. Jadeando, se abre paso entre los guardias
ignorando sus advertencias, y se detiene ante el estrado principal. Herodes está sentado, observando un mapa de sus dominios. El hombre se arrodilla, su frente toca el suelo de mármol. Un nuevo rey ha sido proclamado en las calles, Señor. Los extranjeros lo buscan. Herodes no responde de inmediato. Sus dedos, cargados de anillos, se cierran sobre el brazo de su silla hasta que los nudillos se tornan blancos. El mapa sobre la mesa se arruga bajo la presión de su mano. El monarca se pone en pie con un movimiento brusco, volcando una copa de plata, que rueda por el suelo emitiendo un sonido metálico y prolongado. Sus ojos recorren la estancia, buscando sombras, buscando traidores. La respiración se le acelera, marcando un ritmo errático en el silencio absoluto de la sala. Se acerca a la ventana y observa la ciudad. Sus manos se aferran al marco de piedra con tal fuerza que los tendones se tensan bajo la piel. No hay rastro de calma en su rostro, solo una rigidez absoluta. Herodes da media vuelta. Sus pasos resuenan con dureza sobre el pavimento, mientras sus ojos, inyectados en una furia fría, escanean cada rincón. Herodes golpea el suelo con su cetro, un sonido seco que resuena en las paredes de piedra. «Traed a los escribas. Ahora». Sus gritos cortan el aire. En segundos, varios hombres acceden a la sala, cargando pesados cilindros de cuero. Se arrodillan y despliegan los pergaminos sobre la mesa central. El roce del papel antiguo contra la madera suena como un susurro áspero. Los escribas se inclinan, sus dedos recorren las líneas de texto con nerviosismo. Buscan fechas, nombres y lugares olvidados. Uno de ellos señala un párrafo, su mano tiembla. «Aquí, Señor, las escrituras hablan de un gobernante que surgirá de Belén». Herodes se inclina sobre ellos, su sombra cubre los textos. Los escribas pasan las páginas con rapidez. El polvo se desprende de los bordes. Comparan los relatos, cruzan datos y murmuran entre dientes. El ambiente se vuelve denso. Cada segundo de búsqueda es una cuenta atrás. El jefe de los escribas alza la voz, confirmando la ubicación exacta. Herodes fija la mirada en el mapa. Su mandíbula se aprieta. Herodes se endereza y se ajusta la posición, borrando la tensión de su rostro con un esfuerzo visible. Ordena que los magos sean conducidos ante él. Cuando los tres hombres entran, él los recibe con una inclinación de cabeza calculada. «He consultado las antiguas escrituras», dice con una voz que suena extrañamente suave, desprovista de su furia anterior. La profecía señala a Belén como el lugar. Id allí, buscad al niño con diligencia. Sus manos se entrelazan sobre el regazo, ocultando el temblor de sus dedos. Cuando lo encontréis, regresad y avisadme. Yo también deseo ir a postrarme ante él. Los magos asienten, agradecidos por la aparente cooperación del monarca. Herodes los observa caminar hacia la salida. En cuanto los extranjeros cruzan el umbral, la máscara de piedad se desmorona. Herodes se levanta y camina hacia las sombras de una columna. Sus dedos tamborilean contra la piedra, marcando el ritmo de una espera que ya ha dejado de ser paciente. Los magos cruzan las puertas de Jerusalén, dejando atrás el palacio de piedra y la falsa cortesía del monarca. El aire nocturno es frío y seco. Sus pisadas sobre la tierra compacta son el único sonido en la oscuridad. Se detienen un instante, mirando hacia el cielo, donde solo ven negrura y nubes dispersas. La incertidumbre los rodea. De pronto, un punto de luz emerge en el horizonte, rompiendo la penumbra con una intensidad que no habían visto antes. El brillo se expande, tiñendo las rocas de un tono plateado y constante. Los tres hombres intercambian una mirada de alivio. La estrella no solo ha regresado, sino que parece palpitar con una energía nueva, como si el mismo cielo les marcara la ruta. Se ponen en marcha con paso firme. La luz se desplaza frente a ellos, manteniéndose a una altura constante, proyectando sus sombras.
La luz que, con un brillo renovado, desciende sobre el camino que conduce finalmente a las colinas de Belén. El terreno se vuelve más escarpado al acercarse a las afueras de Belén. Los camellos resoplan, sus patas hundiéndose en el polvo fino del camino. Los tres hombres mantienen la vista fija en el cielo, donde el destello plateado se mueve con una precisión inusual. De repente, la luz se detiene. No sigue su curso hacia el horizonte, sino que se queda suspendida, vertical y estática, proyectando un haz de claridad sobre una construcción de piedra y barro. Es una vivienda pequeña, de muros desgastados y techo plano. Los magos frenan en seco. El silencio de la noche es absoluto, solo interrumpido por el leve tintineo de los arreos de los animales. Se bajan de sus monturas con movimientos lentos, casi reverenciales. Sus ojos recorren la estructura. No hay guardias, no hay lujo. El largo viaje a través de desiertos, las noches de frío extremo y la incertidumbre de los mapas han llegado a su fin. Se acercan a la entrada, dando pasos cortos y medidos. La estrella permanece inmóvil sobre el techo, bañando la puerta en un resplandor constante. La puerta de madera cede con un crujido seco. Los tres hombres entran en la estancia, donde la penumbra solo es rota por una lámpara de aceite. Se postran sobre la tierra batida, depositando los cofres ante el niño. Al abrir las tapas, el oro brilla bajo la llama, mezclándose con el aroma denso del incienso y la mirra. José observa la escena, con la mano apoyada en el marco de la puerta. Esa noche, el sueño le trae una advertencia clara. El peligro se acerca desde el palacio. José se levanta antes de que el cielo empiece a clarear. Toca el hombro de María, quien despierta al instante. No hay tiempo para recoger pertenencias, solo lo esencial. Envuelven al niño, asegurando el bulto contra el pecho de la madre. Salen por la parte trasera, evitando el camino principal. Sus pasos son rápidos, hundiendo las huellas en la tierra húmeda para que el viento las borre pronto. Se pierden en la negrura de los campos, alejándose de Belén mientras el sol comienza a teñir de rojo el borde del mundo. Detrás de ellos, la casa queda vacía y en silencio. El terreno cambia bajo sus pies. La tierra firme de Judea da paso a la arena suelta y movediza. José marca el ritmo, sus ojos escaneando cada duna, cada sombra proyectada por la luz de la luna. María mantiene al niño contra su pecho, protegiéndolo del viento cortante que arrastra granos de arena. No hablan. El único sonido es el roce de sus pies contra el suelo y la respiración acompasada del grupo. A sus espaldas, la distancia con Belén aumenta, pero el miedo a los soldados de Herodes persiste en cada rincón del horizonte. El sol comienza a elevarse, quemando la línea del cielo. Buscan refugio bajo una formación rocosa, un saliente de piedra que ofrece una sombra mínima. José se desploma contra la pared, sus manos temblando por el esfuerzo acumulado. María observa el rostro del niño, quien permanece ajeno al peligro que los persigue. El camino hacia Egipto es una línea infinita de obstáculos. El calor del mediodía hace vibrar el aire sobre la arena. José se pone en pie. Sus rodillas crujen al enderezarse. Señala hacia el horizonte, donde una tormenta de polvo comienza a cerrar el paso. María ajusta la carga sobre su pecho. Sus dedos se entrelazan con firmeza. Avanzan. El viento golpea sus rostros, obligándolos a inclinar la cabeza y cerrar los ojos. Un paso, luego otro. La arena se cuela en sus bocas y les irrita la piel. De repente, el suelo bajo José cede. Una pequeña duna se desploma, haciéndolo rodar hacia una hondonada. Se golpea el costado contra una roca saliente. Se queda inmóvil, evaluando el dolor, mientras el niño emite un quejido agudo. María desciende con cuidado, apoyando las manos en la pendiente para no perder el equilibrio. José se levanta, escupe la arena y retoma la marcha sin mirar atrás.
La persecución ha quedado atrás por ahora, pero el desierto no ofrece tregua. Siguen caminando hacia el oeste, dejando que la inmensidad devore sus pasos. El horizonte finalmente cambia. El amarillo infinito de la arena se rompe con el verde oscuro de una vegetación baja. José se detiene. Sus labios están agrietados y su respiración es un silbido constante en su pecho. María se apoya en un arbusto seco. Sus piernas ceden bajo el peso acumulado de las semanas. El niño, en sus brazos, permanece en silencio. José señala una columna de humo que se eleva a lo lejos, un indicio de asentamientos humanos. No hay soldados, no hay patrullas de Herodes, solo el aire húmedo que comienza a reemplazar el calor seco del desierto. Caminan los últimos metros, arrastrando los pies sobre una tierra que ya no es polvo. Cruzan un cauce seco y suben una pequeña elevación. Ante ellos se extiende un valle fértil. José deja caer su báculo. Sus manos tiemblan al soltar el peso que ha cargado. María se sienta en el suelo, soltando un suspiro largo. Han dejado atrás la persecución. El exilio ha terminado. José busca agua. Sus manos cavan en la tierra blanda cerca del cauce, hasta que el barro se vuelve húmedo y oscuro. María observa desde la sombra de un árbol, mientras el niño duerme sobre una manta extendida en la hierba. José trae un cuenco de madera lleno de agua fresca y lo acerca a los labios de María. Ella bebe, luego humedece el rostro del niño. El sol comienza a descender, tiñendo el valle de un tono rojizo. José recoge ramas caídas y comienza a apilarlas en un círculo, marcando el perímetro de lo que será un refugio. Sus movimientos son lentos, marcados por la fatiga de los meses anteriores, pero constantes. María se levanta y ayuda a fijar las ramas en la tierra. No hay patrullas, no hay rastro de soldados. El silencio del valle es interrumpido solo por el sonido de los insectos y el crujido de la madera. Al encender un pequeño fuego, el humo asciende en línea recta hacia el cielo despejado. La huida ha concluido. Los días se suceden con una cadencia nueva. José repara la estructura de ramas, reforzando las paredes con barro y paja para proteger el interior del viento nocturno. María trabaja la lana. Sus manos se mueven con destreza, hilando fibras mientras vigila al niño que juega cerca del umbral. El niño gatea sobre la tierra firme, explorando los límites del refugio. José regresa del mercado local con una pequeña bolsa de grano y un trozo de pan. Deja la carga sobre la mesa de piedra y se limpia el polvo de las manos. María se acerca, toma el grano y comienza a molerlo contra una piedra plana. El sonido rítmico del molino llena el espacio. Afuera, el sol se oculta tras las colinas, proyectando sombras largas sobre el suelo. No hay alarmas, no hay necesidad de ocultarse bajo el manto de la noche. La familia se reúne alrededor del fuego. José atiza las brasas, el calor se expande y el humo se disipa en el aire tranquilo. El exilio ha quedado atrás. Los años marcan surcos en la madera de la casa. El niño, ahora más alto, acompaña a José al campo. Juntos remueven la tierra, preparándola para la siembra de la temporada. María observa desde la puerta mientras organiza los recipientes de barro con las provisiones del invierno. El niño trae un manojo de espigas doradas y lo deposita sobre la mesa. José asiente, un gesto breve. El sol baña el valle con una luz constante, sin persecuciones. La familia se sienta a comer, el pan se divide. Afuera, el viento mueve las ramas de los árboles. El niño se acerca a María. Ella le acaricia el cabello. La vida sigue su curso, enraizada en este suelo, en la paz absoluta de un hogar que ha dejado de ser un refugio. El tiempo se asienta sobre el valle como una capa de polvo fino. José deja las herramientas en el rincón. El metal desgastado brilla bajo la luz del atardecer. María apaga el último fuego del día.
El humo asciende en espirales lentas hacia el cielo despejado. El niño observa las estrellas, las mismas que guiaron los pasos de aquellos viajeros hace años, pero ahora el cielo es solo un mapa de paz. No hay órdenes de Herodes, no hay patrullas en los caminos, solo el sonido del viento entre las espigas. La casa se sumerge en la penumbra. José cierra la puerta de madera, el pestillo encaja con un golpe seco. María acomoda las mantas sobre el lecho. El silencio envuelve el interior, un silencio que ya no es de espera, sino de plenitud. El valle guarda los recuerdos, la tierra absorbe las huellas y el horizonte se extiende, libre de cualquier amenaza. El valle se extiende más allá de la vista, un lienzo de tierra y piedra que no guarda rencor por las tormentas pasadas. La luz del alba recorre las laderas, iluminando los senderos donde una vez hubo prisa y miedo. Ahora, solo el paso lento de los animales marca el ritmo del día. El agua del arroyo fluye sobre las rocas, borrando cualquier rastro de pasos extranjeros. En la casa, la puerta permanece cerrada, integrada en el relieve de la montaña. Los años pasan, convirtiendo los eventos en leyendas que el viento susurra entre los arbustos. No queda rastro de la persecución, ni de las órdenes dictadas en palacios lejanos. La historia se ha vuelto parte de la tierra, como las raíces que se hunden profundamente. El cielo se despeja, inmenso y vacío de señales, mientras el sol alcanza su cenit. Todo vuelve a su origen, en una calma que no necesita palabras. La vida, que comenzó en la urgencia de una huida, termina aquí, en la quietud absoluta de un paisaje que ha olvidado el peligro.